Bueno, percepción y agnosia. Vamos a empezar con este modelo neuropsicológico de Marr, que lo que intenta es ver las diferentes etapas de la percepción visual e identificar qué ocurre si lesionamos en cada una de ellas, cada una de estas etapas del procesamiento de la percepción visual, qué tipo de patologías se derivarían y según lo que el modelo propone, ver si es consistente con los pacientes lesionados reales. Bueno, la experiencia visual vamos a ver que a nivel consciente comienza en las cortezas visuales primarias, que son unimodales, pero donde se está haciendo recién el esbozo de la percepción visual del objeto que estamos percibiendo. En las cortezas visuales primarias hay neuronas que están especializadas en ver la orientación del movimiento, la orientación del objeto, el color, la longitud del objeto percibido, la luminosidad, pero que todavía en esta etapa de las cortezas que circundan la cisura calcarina, todavía no se hace una gestalt definida del objeto percibido. Estas neuronas están especializadas y su información aún no está integrada. Esto está ocurriendo muy adentrado en la corteza occipital y en las regiones mediales circundando la cisura calcarina. Si lesionáramos el área visual primaria, el problema que tendríamos sería una hemianopsia o una ceguera cortical. Una hemianopsia es si la lesión es unilateral, es decir, si la lesión es del lado izquierdo, vamos a tener ceguera de la parte derecha de ambos ojos izquierdo y derecho. Si la lesión es bilateral, la persona va a ser un ciego cortical. ¿Recuerdan? En alguna otra clase hemos hablado que los ciegos corticales, sin embargo, reciben información todavía en los colículos superiores del mesencéfalo y pueden percibir de forma no consciente. Por eso se da el fenómeno de los ciegos corticales que, por ejemplo, caminan y esquivan obstáculos que tienen delante de sí mismos sin ser conscientes de estar haciendo ese comportamiento. Es decir, un ciego cortical camina y delante tiene una mesa y sin darse cuenta él mismo de su propio comportamiento, la esquiva para no chocar contra ella. Bueno, algunos ciegos corticales se ha documentado que si les arrojan una pelota, la atajan con la mano, aunque esa persona no tenga la experiencia consciente de estar percibiendo una pelota. Simplemente los colículos superiores informan al resto del cerebro que hay un objeto que se mueve velozmente hacia uno y una respuesta de alarma e intenta atajarla. Muy bien. Entonces, en esta etapa estaríamos en una representación de dos dimensiones, dice Marr, y hacemos un bosquejo primitivo que está basado en cambios de intensidad como una imagen neblinosa de orientación, ¿sí? De orientación y una forma primitiva del objeto que estamos identificando. Todavía imagen y fondo no se distinguen, por lo cual no emerge la gestalt distinguida de un fondo definido. Y la lesión de una representación 2D en la cisura calcarina estaría produciendo la ceguera cortical o la hemianopsia. El siguiente paso en el modelo es que de la cisura calcarina van a emerger dos vías. Una vía que va a ir hacia las regiones dorsales, parietales, y una vía ventral que se va a adentrar en el lóbulo temporal.
Estas dos vías van a procesar en paralelo y simultáneo varios aspectos de la percepción visual. Y ahí, en las cortezas unimodales secundarias visuales, es donde empezamos a generar una representación figura-fondo, ¿sí?, de un objeto. Empezamos a generar la Gestalt del objeto, pero aún muy centrada en el observador. Es una representación, Mar dice, 2 dimensiones y media. Es decir, podemos ver un objeto, pero todavía no tridimensionalizado, por lo cual, si un objeto lo hemos percibido en una perspectiva, esa perspectiva se mantiene como representación en nuestra mente, y si nos damos vuelta y rotamos el objeto, o nos rotan el objeto, no podemos volver a distinguirlo como el mismo. Es decir, los objetos están todavía pegados a cómo los vemos desde la perspectiva del observador. No podemos terminar de darle la imagen tridimensional a partir de la experiencia que no hemos tenido. En esta vía vamos a empezar por la vía ventral. Estamos procesando aspectos de la percepción visual en paralelo, que de lesionar cada una de estas vías paralelas podemos tener pequeños déficits en la percepción visual sin afectar la percepción visual en sí, como un todo. Por ejemplo, en las áreas de Brodmann 19 hay neuronas que están procesando el color de la información que está emergiendo de la cisura calcarina o de la corteza visual primaria. Brodmann 19 está procesando el color. Si una lesión alcanzara esta región, aparece el síndrome de acromatopsia, es decir, se ve la imagen en blanco y negro, ya que solamente podemos procesar la información de los bastones y no de los conos. Y esta hemiacromatopsia es porque es mucho más frecuente que la lesión sea unilateral que bilateral. Y esto sería el que solamente viéramos la mitad del hemicampo en blanco y negro y la otra mitad del hemicampo en colores. Es como tener la mitad de la pantalla de nuestra percepción visual en blanco y negro y la otra en colores. Esto se llama hemiacromatopsia y es el déficit más común respecto a la cromatopsia total, que es ver todo en blanco y negro. Muy cercano, entre el área de Brodmann 19 y 37, se está procesando el movimiento, por lo cual es probable lesionar, que las lesiones que alcanzan Brodmann 19 y cerquita el área 37 no solamente produzcan acromatopsia, sino que también provoquen un déficit en la percepción del movimiento. Ver moverse un objeto es darle fluidez a las imágenes. En vez de ver fotogramas aislados, vemos la melodía del movimiento del objeto, como si no hubiera discontinuidad entre cada fotograma que se está impactando en nuestra retina. Si perdiéramos ese efecto de la melodía, del movimiento que percibimos, tendríamos lo que se llama akinetopsia. Y la akinetopsia es un fenómeno muy parecido al que ustedes deben haber percibido cuando están en un boliche y la música, y las luces que se ponen están en ese efecto intermitente, donde vemos que se va apagando y prendiendo la luz, y uno ve a la persona delante nuestro como si fueran fotogramas aislados. Uno ve los cambios de posición sin continuidad. Discontinuamente uno ve a una persona bailando en diferentes posiciones que pasa de una a ella a otra sin solución de continuidad. Una persona con akinetopsia es como si estuviera viendo en ese estado permanentemente.
Muy cerquita, color, movimiento, se está procesando la forma. También en regiones ventromediales, es decir, de forma interna, estamos procesando en toda esta región, regiones mucho más amplias que las que veíamos antes, más acotadas, estamos procesando la forma del objeto. Es decir, a ese bosquejo primitivo le estamos dando una ley de continuidad para poder ver un objeto como una Gestalt. Ahora, las lesiones en estas regiones ventrales es muy probable que produzcan lo que se llama agnosia. Agnosia es no saber qué estamos percibiendo. ¿Sí? Es la falta de conocimiento de lo que percibimos a nivel, en este caso, visual. Recordemos que ahí las agnosias no solamente son visuales, hay agnosias a través del tacto. Una persona puede no poder identificar a través del somatosentido el objeto que está palpando, o a nivel auditivo podría una persona no poder distinguir qué está percibiendo auditivamente. Las agnosias no son problemas de memoria, son problemas para distinguir por una vía perceptiva particular un objeto. Entonces, una persona que tiene agnosia visual, puede que un objeto que está viendo a nivel visual no pueda identificar qué es, porque está descompuesta la imagen en sus partes elementales y no puede unirlas como una Gestalt, pero si se le da la posibilidad de tocarlo, de repente al tocarlo identifica por otra vía cuál es el objeto. Si fuera un problema de memoria semántica, donde la persona ha perdido el conocimiento semántico de los objetos, ni por una vía ni por otra hubiera identificado el objeto. Por eso la agnosia se considera un problema de reconocimiento visual, auditivo, somático, etc., pero no un problema de memoria. Bien, y la agnosia que estamos refiriendo acá se llama agnosia aperceptiva. Agnosia aperceptiva significa que el individuo no puede construir la Gestalt de lo que está percibiendo. Muy bien. Muy cerquita, en esta región, les quería mostrar con esta diapositiva cómo la agnosia perceptiva podría estar viendo los elementos inconexos que hacen a esta imagen que les muestro acá. Posiblemente, en un primer instante, ustedes están en la etapa perceptiva que señala Mars, donde el objeto está aún desintegrado, y en un momento y muy rápidamente hacemos el insight de unir todos los elementos y ver el perro que tenemos delante, seguramente un perro dálmata, por las manchitas, que está oliendo el piso, y podemos unir la Gestalt del objeto que tenemos delante. Imagínense un paciente agnóstico perceptivo donde todas estas señales están descompuestas y no pueden unificarse y generar el objeto que tienen delante. Bueno, un paciente agnóstico perceptivo está permanentemente en esta fase de tener que ir describiendo los elementos que componen la figura sin poder verla unificada por las leyes de la Gestalt que en su momento Wertheimer describió. Ahora, una persona perceptiva, con agnosia perceptiva, va a estar haciendo hipótesis lógico-formales permanentemente. Identifica de repente que hay una oreja, hay una nariz, veo un ojo. Bueno, tengo que concluir finalmente que todo eso es un rostro. Bien. Por favor, apaguen los micrófonos para poder continuar. Muy cerquita del área que procesa la forma,
también hay una región especializada para procesar los rostros. Y este es un descubrimiento bastante reciente. Entre Brodmann 37 y 20 existe el giro fusiforme, una región amplia en la base del cerebro, en el lóbulo temporal, que permite el procesamiento de los rostros. Yo les voy a mostrar y les pido si en el chat me pueden escribir. Acá Clara me pregunta si estos déficits son adquiridos o uno puede nacer con ellos. Bueno, estos déficits, agnosia, siempre que tenemos el término A por delante, quiere decir que es un déficit adquirido, ¿sí? Es decir, la persona tenía estas capacidades y a partir de una lesión las va a perder. Eso no significa que pueda haber alteraciones de la percepción con los cuales una persona nazca de forma congénita. Pero a lo que nos estamos refiriendo hoy son a lesiones que le quitan algún aspecto de la percepción al individuo. Si yo les muestro esta imagen, bueno, antes de seguir, un trastorno en la región del giro fusiforme produce un problema que se llama prosopagnosia, que es la alteración en el reconocimiento de los rostros. Por eso en el curso tenemos el texto de Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un caso propio de prosopagnosia, y que cuando Oliver Sacks no lo enfrenta a reconocer un rostro, la persona está completamente normal en el reconocimiento del resto de los objetos. Bueno, yo les quería mostrar esta imagen para que ustedes vieran que pese a estar dado vuelta, podemos reconocer fácilmente a esta mujer. ¿Me pueden decir quién de ustedes sabe cómo se llama este cuadro? Es un cuadro de Leonardo da Vinci, muy famoso. Si alguien me puede escribir en el chat quién es esta persona. La reconocen a Mona Lisa. Perfecto, Clara. Inés también. Muy bien. ¿Alguien ha notado algo raro en la Mona Lisa o la Gioconda? ¿Alguien notó algo raro? Les pregunto a ustedes. Los ojos, dice. Muy bien. ¿Lo vieron inmediatamente, Luis? ¿O esperaron un poco a la pregunta que hice yo? No, dice Santiago. No lo vieron inmediatamente. Voy a dar vuelta el objeto para que lo vean. Como vio Luis, los ojos están invertidos, pero también la sonrisa enigmática no es ninguna sonrisa enigmática, es simplemente una cara bastante triste. No hay ninguna sonrisa en esta Mona Lisa. Sin embargo, cuando vemos la imagen invertida, no distinguimos realmente todos estos detalles que vemos cuando vemos el rostro al derecho. ¿Por qué? Porque el giro fusiforme está especializado para ver rostros al derecho. Tiene años y años de evolución para estar preparado para reconocer los rostros como los vemos usualmente, no como si fuéramos vampiros o murciélagos que colgamos de un árbol, boca abajo, sino para verlos al derecho. ¿Qué ocurre cuando ponemos un rostro dado vuelta? No lo procesamos con el giro fusiforme, lo procesamos con las áreas que procesan la forma de los objetos. Y por eso no podemos ver muchos detalles que el giro fusiforme está preparado con años de evolución para distinguir de forma instantánea y no tiene que hacer todo ese trabajo que hicimos nosotros. Imagínense, si fuéramos prosopagnósicos leves, ¿cómo nos costaría distinguir que nos pusieron delante un rostro como este? Porque lo veríamos como este rostro invertido.
no nos daríamos cuenta, por ejemplo, de la expresión que tiene este rostro. No nos daríamos cuenta que los ojos están dados vuelta y nos pasaría este rostro como normal, porque estaríamos procesando con las áreas de la forma lo que usualmente estábamos procesando con el giro fusiforme especializado en rostros. El giro fusiforme también, sabemos, se especializa en aquellos tipos de percepción visual a los cuales nos volvemos expertos. Por ejemplo, hay personas que por sus aficiones, por las cosas que les gustan, se saben todos los modelos de autos de diferentes años y de diferentes marcas y modelos, y pueden identificarlos con mucha rapidez. Otros desarrollan la misma habilidad para distinguir Pokémones. No importa. Otros distinguen diferentes especies de pájaros. Bueno, la cuestión es que el giro fusiforme es el que toma la posta en el cerebro para desarrollar el aprendizaje especializado para distinguir las miles de especies de Pokémones que un especialista en el tema puede lograr desarrollar. Ahora, fíjense qué difícil es distinguir un rostro cuando vemos los elementos. El giro fusiforme no se especializa en los elementos de forma aislada. ¿Alguien me puede decir de quién es este rostro? ¿Alguien tiene idea? Dígame, si no lo pueden identificar, pongan un no, simplemente para saber que les cuesta igual que a mí. Yo veo este rostro y la verdad, Ezequiel, Valentina, ¿no? Clau, no tenemos idea. Ahora, tal vez ustedes son muy chicos, pero si les muestro el contorno, el giro fusiforme inmediatamente sabe qué estamos viendo. Ahora, ¿reconocen a esta persona o son muy jóvenes ustedes? Es parecido a Kennedy, Luis, es parecido a Kennedy, pero es Clinton en realidad, es Clinton. Pero son muy parecidos, de hecho, Clinton aprovechó su parecido con Kennedy para llegar a la presidencia, exactamente. Bueno, pero son muy jóvenes, pero notan la facilidad con que podemos identificar a través de un contorno, ¿sí?, el rostro y no por los elementos aislados del mismo. El giro fusiforme clasifica por la forma del contexto del rostro y no por sus elementos por separado. Bueno, a esta persona es un poquito más reciente. ¿Me pueden decir quién es? ¿Alguien sabe quién es este sujeto? Sí, Bush. Bueno, todos saben que hay algún truquito ahí porque se ven los contornos en torno a la boca y los ojos. Pero fíjense que cuando está invertido no vemos semejante disparidad, ¿sí? Como el giro fusiforme trabaja bastante bien. Muy bien, vamos con la vía dorsal. La vía dorsal, lo que estamos procesando es información sobre la localización de los objetos. Es decir, estamos procesando dónde están ubicados, lejos, cerca, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. No hay que confundir esto con si el objeto está en movimiento. Si el objeto está en movimiento delante mío, puede estar cerca, puede estar lejos, puede estar a la derecha, estar a la izquierda. La localización es diferente al movimiento que se procesa en la vía ventral. Ahora, ¿qué pasaría si en las regiones occipito-parietales, Brodmann 19 y Brodmann 7, no pudiéramos procesar adecuadamente la localización del objeto? Bueno, se produciría lo que se llama síndrome de Wallin. El síndrome de Wallin es la conjunción de 3 síntomas. Yo les voy a mostrar ahora un video de una paciente que tiene esta dificultad.
Ataxia óptica, que es poder alcanzar los objetos por guía visual, quiero agarrarlo con la mano, basándome en lo que estoy observando visualmente, y no puedo agarrar el objeto. Apraxia ocular, no puedo explorar el objeto con mis ojos, porque no puedo guiarme en su localización. Y simultagnosia es cuando muchos objetos están todos ensimismados, uno encima del otro, y sus contornos no los puedo distinguir unos de otros porque no puedo alternar haciendo el efecto de figura-fondo. Nosotros cuando vemos un conjunto de objetos, por ejemplo lo que les muestro en la diapositiva, puedo hacer figura del tenedor y hacer fondo del resto de los objetos, y es como si lo extrajera hacia adelante, haciendo que el resto se vuelva a fondo, y puedo ver su contorno distinguido del resto. Hago lo mismo con el vaso, hago lo mismo con la botella. Voy alternando figura a fondo de cada uno de los objetos y los puedo percibir. Bien, la simultagnosia no se puede hacer si uno no puede cambiar la localización, generando el efecto de figura a fondo que me permite las vías parietales, occipito-parietales que les mostré recién. Miren esta paciente con síndrome de Valiant. Escuchen el objeto que le está mostrando. La paciente lo puede reconocer. Escuchen. Escuchen lo que dice. Bien. La paciente reconoce el objeto. Ahora, intenta agarrarlo. Fíjense el problema de localización. Ella pudo decir lo que es el objeto, lo está mirando, ven la ataxia óptica, no puede guiarse por la visión, la localización. Puede saber lo que es el objeto que tiene delante, pero no sabe dónde está localizado respecto a su cuerpo. Piensen, occipito parietal. Parietal está el somato sentido. Las vías occipitales están llevando información visual respecto a dónde ese objeto está localizado respecto al propio cuerpo, al somato sentido que se está procesando en los parietales, en S1 y los parietales posteriores. Si no puedo identificar eso, no puedo saber si ese objeto está cerca, está lejos, arriba, abajo, y menos puedo seguirlo con la mano. Fíjense cómo la paciente lo busca mucho más lejos al objeto que tiene delante de los ojos. Finalmente, aquí estamos viendo el último paso, es la representación 3D. Una vez que hemos terminado de generar la Gestalt perceptiva, podemos generar que sin toda la experiencia de ver todos los ángulos de un objeto, podemos tridimensionalizar con un par de experiencias perceptivas de un objeto, podemos tridimensionalizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ver una plancha en una posición, luego nos vamos a otro lado, volvemos y la vemos desde otra posición y seguimos viendo la misma plancha, aunque nunca habíamos tenido la experiencia de verla en una posición exótica. Sabemos que es la misma plancha que vimos inicialmente desde una posición. Podemos, en las vías de las cortezas secundarias unimodales visuales, terminar de construir una representación tridimensional de un objeto. Ahora, hay un paso más, que es conectar la representación 3D con la información semántica de que eso es una plancha. Una persona puede observar una plancha, puede dibujarla, puede emparejar dos planchas
una vista desde una posición y otra vista desde otra posición y saber que son objetos idénticos, pese a que están vistos desde dos perspectivas distintas. Pero puede estar desconectado esa vía secundaria unimodal de las vías terciarias multimodales que lo conecten con la memoria semántica y que le permita, por ejemplo, decir, esto es una plancha, y una plancha sirve para que las camisas estén prolijas, es decir, pueda llegar a esta información. Estos pacientes que tienen una desconexión de las cortezas secundarias unimodales de las terciarias multimodales, pero que han logrado una representación del objeto y ya está descentrada del observador, se dice que son agnósticos asociativos. Un agnóstico asociativo es aquel que no puede extraer la información semántica de lo que está percibiendo, pero es capaz de dibujar, de emparejar dibujos idénticos, aunque estén en perspectivas diferentes, pero no sabe lo que está percibiendo. Y no tiene un problema de memoria, porque si le damos por otra vía perceptiva, es capaz de identificar lo que está percibiendo por otra vía perceptiva. No es un problema de memoria, es un problema de desconexión de lo que percibo por una vía perceptiva particular con la memoria semántica que tiene del objeto. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el modelo de Marr.